Bienvenidos sean todos a la iglesia River Oaks Community Church, campus en español, una iglesia para toda la familia, una iglesia donde hemos confirmado que con Dios se vive mejor. Eso es correcto, con Dios se vive mejor. ¿Y usted sabe por qué? Porque tenemos la esperanza de Jesucristo. Porque tenemos a Jesús que ha perdonado nuestros pecados, ha renovado nuestras mentes. Alabado sea su santo nombre. Hermano, estoy sumamente emocionado porque hoy continuamos con las parábolas de Jesús. Amén. Y recordemos que las parábolas eran historias cortas que contaba Jesús para enseñar una verdad espiritual. Jesús con las parábolas quería dar a entender su reino. Amén. Y bueno, la parábola de hoy la encontramos en Mateo capítulo 18, versículo 12 al 14, cuando Jesús dice, si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se extravía, ¿qué hará? Y se pregunta nuevamente Jesús en la historia, ¿no dejará las otras 99 en las colinas y saldrá a buscar la perdida? Si la encuentra, les digo la verdad, se alegrará más por esa que por las 99 que no se extraviaron. De la misma manera, no es la voluntad de mi Padre Celestial que ni siquiera uno de estos, pequeñitos perezca. Y la pregunta aquí es, ¿quién es quién? ¿Quién es quién en la parábola? Una de las cosas que usted debe aprender cuando lee una parábola es ver quién es usted en esa historia. ¿Quién identifica su vida? Y bueno, yo entiendo y puedo decir con seguridad que el hombre, que viene siendo el pastor, representa a Jesús, a Dios mismo. La colina, porque está en una colina, representa un lugar seguro para las ovejas. Y las ovejas, o los pequeñitos, porque podemos entender que las ovejas y los pequeñitos se refiere a la misma persona, te podría representar a ti y a mí. Nos podría representar a ti y a mí. Entonces, pastor, hoy día, la primera pregunta que yo deseo buscar responder es ¿quiénes son las personas representadas en las ovejas? ¿Quiénes son los pequeñitos? Y créame que investigué bastante. Y para ayudarme a explicar esto, deseo leerles lo que Jesús enseñó antes de contar la parábola de la oveja perdida. Algo que él enseñó registrado en Mateo capítulo 18, versículo 1 al 6, que dice, por ese tiempo los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿quién es el más importante en el reino del cielo? Y va a ser tema para otro día, pero los discípulos le preguntaron esto a Jesús porque vieron que Jesús estaba agarrando fama y que a lo mejor Jesús iba a comenzar una revuelta contra el gobierno romano y se iba a establecer como rey. Y ellos querían, antes de que eso pasara, ver sus puestos. Querían tener un puesto importante en este reino. Lo que no sabían que Jesús vino a establecer un reino espiritual. Eventualmente Cristo sí va a venir a establecer un reino terrenal y espiritual. Y eso está un día más cerca de que pase. Amén. Entonces Jesús para responder, Jesús llamó a un niño ¿qué? Pequeño y lo puso en medio de ellos. Entonces dijo, les digo la verdad, a menos que se aparten de sus pecados y se vuelvan como niños, nunca entrarán en el reino del cielo. Así que el que se vuelva tan humilde como este pequeño es el más importante en el reino del cielo. Todo el que recibe de mi parte a un niño pequeño como este, ¿me recibe a quién? A mí. Pero si hacen que uno de estos pequeños que confían en mí, caiga en pecado, sería mejor para ustedes que se aten una gran piedra de molino alrededor del cuello y se ahoguen en las profundidades del mar. ¿Quiénes son las ovejas, pastor? ¿Quiénes son los pequeñitos? Y basado en lo que acabamos de leer, podemos concluir que un pequeñito
es toda persona que procura buscar y mantener una postura de corazón humilde y de fe que lo lleva a estar consciente de su pequeñez, que lo lleva a estar consciente de su ignorancia y total dependencia en Dios. Una postura de humildad y fe que lo lleva a tomar muy en serio lo que Dios dice y manda, así como un niño normalmente haría con sus padres. Y es por eso que Dios se refiere a los niños. Dios no se está refiriendo tanto al comportamiento de niño. La verdad que se está refiriendo a la postura del corazón de un niño. Amén. Y basado en lo que acabamos de leer, podemos concluir que cuando usted recibe a uno de estos pequeños, a una de estas personas, que tal vez pueda ser usted o los que estamos aquí a su lado, y le ayuda a crecer en su fe. Usted ve una persona y ve que tiene tiene hambre de Dios, y usted le ayuda a crecer en su fe. Es como recibir a Jesús. Amén. Y cuando usted recibe a Jesús, usted no solamente recibe a Jesús, sino que usted recibe su salvación y sus bendiciones. Y basado en lo que acabamos de leer, podemos concluir que la persona que hace que uno de estos pequeños caigan en pecado o se alejen de su Padre Celestial, será tan severamente castigado que esa persona deseará mejor ser ahogada en lo profundo de la mar. Así que si tú eres una persona que está haciendo piedra de tropiezo para que alguien busque a Dios, déjalo de hacer. Amén. Déjalo de hacer. Porque te va a ir muy mal. Y por eso, y ahora le estoy hablando a toda la iglesia. Iglesia, tengamos cuidado, mucho cuidado de quién hablamos. Tengamos mucho cuidado a quién juzgamos. Y tengamos mucho cuidado con quién nos metamos. Robert Oaks, el considerarse pequeño, el tener un corazón humilde y de fe, debería de ser una característica grandemente visible en la vida de todo cristiano. Y en Mateo capítulo 5, versículo 3 al 5, Jesús afirma lo siguiente: Dios bendice a los que son, ¿qué? Pobres en espíritu, que reconocen la necesidad urgente que ellos tienen de Dios y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino del cielo les pertenece. Y en el versículo 5 vuelve a afirmar, estas son las bienaventuranzas: Dios bendice a los que son, ¿qué? Humildes, porque heredarán toda la tierra. Y la pregunta es: ¿da tu vida testimonio de ser uno de estos pequeñitos? Da tu vida testimonio de ser uno de estos pequeñitos. La pregunta sería: ¿está usted diariamente consciente de su pequeñez? ¿Está usted diariamente consciente de su ignorancia y dependencia total en Dios? ¿O se cree usted autodependiente y mejor que otros? La pregunta sería: ¿toma usted lo que dice Dios en su palabra en serio o en juego? Y regresando a la parábola, usted me podría decir, y esto es algo que yo luchaba con esto, créame, no lo voy a... Entonces tuve que investigar y entender lo que Jesús quiso decir, pero yo luchaba con esto. No es justo que el hombre se alegró más por la que se extravió que por las 99 que no. ¿Sí o no? Algo, perdonen, yo luchaba con eso. Y Dios me dio la respuesta. Me enseñó su corazón. Y le voy a decir que sí es justo. Sí es justo porque es lo normal. Y le explicaré con una pregunta. ¿Cuántos de ustedes han perdido algo de valor? ¿Cuántos de ustedes han perdido algo de valor? Un hijo, dinero, una identificación, un papel importante. Yo he perdido mis 3 hijos. Gracias a Dios están aquí los 3. Y si usted no ha perdido un hijo, no se preocupe, cuando tenga uno lo va a perder. Momentáneamente. Pero yo en lo personal me puse a pensar y bueno, la verdad es que mi esposo y yo perdimos a Gamaliel una vez. A Luis Gamaliel en el Walmart de las 6.
Miren, los niños son como ninjas que desaparecen. ¡Puf! Viéndolo. Tenía a Gadiel en el carrito y Gadiel y Gama viendo los juguetes. Y yo viendo. Y se desapareció. Buenas noches. Y estaba a cargo mío. Ay, hermano. ¿Usted ha visto una osa brava? Mejor no voy para allá. Una osa brava. Es para explicarle a Diana. Busqué, porque no que era una osa brava, estaba Diana. ¿Cómo le explico que Gama no está ahí? Y de repente, ¿qué más? No me quedo de otra. Ir a buscar a Diana, no sé qué pasó con Gama. Y esta mujer viene y le dice a un empleado, lo agarra y le dice, mi hijo se perdió. Y créame que en cuestiones de segundos, el Walmart lo cerraron. En menos de un minuto cerraron todas las puertas, no dejaron que nadie entrara ni saliera. Y todos dejaron y comenzaron a buscar a Gama. Hermano, apareció en la sección de juguetes. No sé qué pasó. Estaba en la sección de juguetes. Bueno, gracias a Dios, un empleado nos llamaron, fuimos a la sección nuevamente de juguetes y estaba Gama como si ni se dio cuenta que se perdió. Y bueno, mi esposa y yo estábamos muy, muy contentos de haber encontrado a Gama. Pero el hecho de que estábamos muy contentos y lo besamos y lo abrazamos, no quiso decir que Gadiel, que estaba en el carrito era menos amado, ¿sí o no? ¿Verdad que no era menos amado? Porque igual cuando Gadiel se perdió unos años después, y pasó lo mismo. Nos alegramos cuando lo encontramos. Entonces quiero que entienda qué es lo justo, porque es lo normal. Entonces podemos decir que el pastor en la parábola reaccionaría de la misma manera con cualquier otra oveja. El pastor en la parábola reaccionaría de la misma manera con cualquier otra oveja, porque las ama y las valora a todas por igual. Amén, gloria a Dios. Y con esto deseo llegar a la enseñanza clave del día de hoy. La enseñanza clave incluso es un solo punto. Y esta es la siguiente. Toda oveja necesita a su buen pastor y a su ¿qué? A su rebaño. Toda oveja necesita a su buen pastor y a su rebaño. Me impresiona lo que dice Jesús y me da mucha esperanza lo que dijo Jesús en Juan capítulo 10, versículo 11 y el versículo 14. Yo soy el buen pastor, Jesús hablando. El buen pastor da su vida en sacrificio por las ovejas. Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. En otras palabras, Jesús es el buen pastor y usted es la oveja perdida. Usted no encuentra a Jesús, pero Él sí lo encuentra a usted. Y aunque usted muchas veces es una oveja terca y rebelde, Jesús, el buen pastor, no deja de ser un buen pastor que deja de buscarte para restaurarte y ponerte en un rebaño para bendición, protección y crecimiento. Y así como el pastor tuvo que ir y caminar a través del terreno montañoso para encontrar la oveja perdida, así Jesús dejó su trono celestial, vino a caminar en la tierra para vivir una vida perfecta en pobreza y persecución por 33 años. Se entrega para ser injustamente crucificado en la cruz del Calvario. Jesús no solo cargó una cruz que pesaba más de 100 libras, pero Él también cargó con tu pecado y lo pagó al morir en la cruz. Amén. Jesús resucita al tercer día, derrotando así todo dominio de la muerte y el pecado, para así llevarnos de regreso a una relación eterna, correcta y personal con Dios Padre y liberarnos de la esclavitud de la muerte y el pecado. Y estas son muy buenas noticias. Amén. Y creo que todos tenemos que decir amén. Red Rocks, toda oveja necesita a su buen pastor y a su rebaño. Y la pregunta es, ¿conoces a Jesús? ¿Conoces a Jesús? ¿Amas a Jesús, al buen pastor? La pregunta es, ¿le perteneces a Jesús? Adicionalmente, toda oveja necesita un buen rebaño. En otras palabras, necesitas ser parte de una iglesia local.
No lo vas a hacer solo. El ser humano está diseñado para tener y estar en comunidad. Y lo que pasa es que tenemos tendencia a vagar, a desviarnos y meternos en peligro, así como la oveja perdida. Y es aquí donde el rebaño nos puede ayudar. Iglesia, después de haber sido encontrados por Jesús, el buen pastor, llegamos al rebaño maltratados por la vida, llegamos sucios, llegamos destruidos espiritualmente. Consecuencia de vivir en un mundo caído y consecuencia de nuestros propios pecados. Entonces el buen pastor nos encuentra, nos carga y nos lleva de regreso al rebaño. Bienvenido a Red Oaks Community Church. Nos lleva de regreso al rebaño para alimentarnos, sanarnos, limpiarnos y cuidarnos. Por eso te invito esta tarde. No salgas del rebaño. No salgas del rebaño. Quédate en el rebaño donde Dios te ha puesto. Iglesia, si vas a experimentar tensiones en el rebaño. Oh, sí. Aquí van a haber tensiones en el rebaño. Y no siempre te la vas a llevar bien con las otras ovejas. Pero es en tensiones, es en fricciones donde los frutos del Espíritu Santo y el carácter de Jesucristo son implementados y desarrollados en ti. Porque Dios usa la tensión y la aflicción para hacer crecer tu fe. Amén. Así que bienvenido a Red Oaks Community Church. Red Oaks, mantente con tus hermanos en Cristo. Apégate a tus relaciones cristianas. Red Oaks, mantente en el rebaño para que no te desvíes a la muerte y al peligro. Y así te mantengas en el camino correcto, un camino que eventualmente termina dándote bendición y propósito. Y aquí en Red Oaks tenemos varias oportunidades. Por supuesto, los domingos de 12:45 a 1 tenemos oración en este auditorio y de 1 a 2:15 tenemos nuestra celebración a Jesús. Pero también los martes de 6 a 7 tenemos reunión, celebración de oración en nuestro auditorio pequeño. Y tenemos también los grupos de vida que se reúnen esta semana. Amén. Mantente en tu rebaño. Y la pregunta es, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Conoces a tu pastor? ¿Eres parte de algún rebaño? ¿Eres parte de algún rebaño? Y si te has desviado del camino correcto, y si tal vez te has golpeado en la vida, y la verdad que a lo mejor has caído en mucho pecado en tu vida, has caído en un camino de muerte, un camino de peligro en tu vida. Hoy te exhorto, hoy te animo, hoy te invito a volver al pastor. A volver al buen pastor. Te invito a volver al rebaño, porque serás bienvenido. Porque te tengo buenas noticias. El pastor está aquí. El buen pastor está aquí, listo para levantarte, listo para perdonarte, listo para llevarte de regreso a su rebaño, para amarte, para limpiarte, restaurarte y usarte para sus propósitos. Lo único que Él desea es que te arrepientas. Que te arrepientas de tus pecados. Y deseo dar una breve explicación de lo que es arrepentimiento. El arrepentimiento es confesión. Es confesar tus pecados. Y confesión es decirle, Señor Dios, tú estás en lo correcto y yo estoy en lo equivocado. El arrepentimiento es contrición. Y contrición es estar devastado, sentirte devastado por el pecado.
El arrepentimiento es cambio. El arrepentimiento es cambio. En otras palabras, cuando confiesas y te contristas, Dios poco a poco, este es un proceso, hermano, poco a poco y con el poder del Espíritu Santo produce un cambio de voluntad, un cambio de dirección en tu vida. Y de repente Dios pone un deseo en ti de querer aprender, de querer crecer, de querer ser diferente. Amén. Y seguir en una nueva dirección de vida agarrado de la mano del buen pastor. En otras palabras, te apartas del pecado. Él te aparta del pecado. Iglesia, el arrepentimiento te lleva a poner tu mirada en Jesús, el buen pastor. El arrepentimiento te lleva a permitir que el pastor te lleve de regreso al rebaño, la iglesia local. El arrepentimiento te lleva a mantenerte unido al rebaño mientras caminas junto a Jesús y creces en tu fe. Iglesia, Dios se entristece cuando pecas y te desvías. Dios se entristece. Pero Dios se alegra y celebra cuando te dejas encontrar por el buen pastor. Él se alegra. Él se alegra cuando te arrepientes y vuelves a su rebaño. Y hoy Dios se alegra porque tú estás aquí en su rebaño conocido como River Oaks Community Church. Te felicito. Iglesia, no tienes que pretender ser religioso, ni pretender ser espiritual, ni pretender que tienes tu vida resuelta y en orden. Lo único que necesitas es arrepentirte de tus pecados. Amén. Y permitir que Dios use su rebaño para alegrarse, celebrarte y ayudarte a crecer en tu caminar y tu fe en Él. River Oaks, Dios te ama. Dios te ama. Pastores que estoy visitando por primera vez, Dios te ama. Dios te ama. Y la verdad es que no has ido demasiado lejos. Te perdiste, pero siempre estás al alcance del Señor. Ni has hecho algo demasiado malo, esa es la verdad. Pastores, que Dios no me puede perdonar. No, Dios te perdona cuando te arrepientes. Ni puedes pasar circunstancias demasiadas adversas para que Jesús te deje de buscar y amar. Porque Dios te ama. Y usted sabe quién experimentó este amor poderoso, este amor extravagante de Dios. Pablo, un hombre que perseguía y mataba a los cristianos. Hasta que un día tuvo un encuentro con Jesús y Jesús cambió su vida. Y lo llamó al ministerio. Y mire lo que escribió Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 35 al 39. Pregunta Pablo, ¿acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? ¿Será que Él ya no nos ama si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte? Y responde, claro que no. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es ¿qué? Es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Y estoy convencido, porque Pablo lo había experimentado y lo estaba experimentando cuando escribió estas palabras, de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios, ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades, de hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en ¿quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Un aplauso. Dios te ama y no hay nada que pueda cambiar esa verdad. Y la pregunta es, ¿te estás dejando amar por Dios? ¿Te estás dejando amar por Dios? River Oaks, algunos aquí. Y usted sabe quién es. Jesús le ha estado buscando.
Ya un buen tiempo. Un buen tiempo. Y Él está aquí para encontrarte. Así que déjate encontrar. Déjate encontrar. Arrepiéntete de tus pecados y entrégale tus angustias y tus cargas al buen pastor. ¿Y usted sabe qué hará? Él te dará salvación. Él te dará descanso. Él te dará esperanza y te dará su amor. Y muchos aquí podemos comprobar esa gran verdad el día de hoy en nuestras vidas. Iglesia, mientras Jesús salva, perdona y transforma, se nos da la maravillosa oportunidad de compartir el gozo de Dios al contarles a otros acerca de Jesús, el buen pastor. Se nos da la oportunidad de ser testigos de cómo Jesús perdona el pecado, quita la vergüenza y los lleva de regreso a Dios y de regreso a su rebaño, los restaura, los bendice, los ama. Y estos son muy buenas noticias. Entonces, ¿a quién necesitas decirles de Jesús esta semana? ¿Quién necesita saber esta gran noticia de que hay un buen pastor que los ama? Iglesia River Oaks Community Church es un hermoso rebaño. Es un hermoso rebaño donde la presencia, el amor, los propósitos y el poder restaurador de Dios continúan siendo manifestados en grandes proporciones. Y muchos de aquí ya lo saben. Usted lo sabe. Y hoy le doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Gracias por ser parte de este rebaño y le quiero dar un aplauso. Y sabemos que no somos un rebaño perfecto. No somos un rebaño perfecto, pero sí seguimos a un pastor perfecto, a un Dios perfecto. Y la invitación es que si no tienes un rebaño, aquí te vamos a recibir, te vamos a amar, te vamos a desafiar a seguir creciendo en tu fe y amor por Jesús. Porque Jesús es tu buen pastor y River Oaks Community Church ¿es qué? Es tu rebaño. Porque Jesús es tu buen pastor y River Oaks Community Church es tu rebaño. ¿Cuántos reciben esta palabra? ¿Qué le parece si nos ponemos de pie? Y no puedo terminar sin decir estas palabras, porque con Dios sí se puede y sí vale la pena. Amén y amén. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu santo y bendito nombre. Amado Dios, gracias por tu palabra que es maravillosa. Es una palabra de esperanza. Una palabra que cambia, que penetra nuestros corazones. Una palabra que nos da libertad para vivir para tus propósitos. En esta tarde, junto a tu iglesia, primeramente te queremos pedir perdón. Hermano, le invito que en un minuto y medio se arrepienta de sus pecados. Pídale perdón a Dios. El buen pastor hoy te quiere perdonar y restaurar. Amado Dios, perdona nuestros pecados. Perdónanos, Señor. Las veces que hemos mentido, que hemos engañado, que nos hemos airado. Perdónanos, Señor, aquellas veces que muchas veces no confiamos en ti. Perdónanos, Señor. Nuestras malas actitudes, las malas palabras, malos pensamientos. Amado Dios, te pedimos perdón por nuestros pecados. Pedimos que cuando pequemos, que haya dolor devastador en nuestras vidas, hasta el punto de ir a pedirte perdón y recibir el cambio que la persona del Espíritu Santo nos da. Amado Dios, te pedimos perdón. Pídale perdón a Dios. Porque Dios te perdona. Amado Dios, queremos continuar en tu presencia. Y queremos agradecer por el perdón que tú nos das. Agradézcale a Dios por el perdón que Dios ya te dio. Amado Dios, te doy gracias por perdonar mis pecados. Aunque muchas veces las personas me quieren recordar mi pasado, hoy ya yo recibo tu perdón,
recibo tu poder, recibo tu llamado. Yo sé quién soy en ti. Soy una persona perdonada. Gracias, Señor, por perdonar nuestros pecados. Hermano, si tú eres esa oveja que no te has querido dejar encontrar, pasa adelante, quiero orar por ti. Ya deja de correr. Hoy el buen pastor te quiere encontrar. Y si tú eres esa oveja, pasa adelante que quiero orar por ti. Ya deja de correr. Ya deja de correr. Hoy Dios quiere recibirte, quiere restaurarte, quiere traerte a su rebaño. Tú sabes quién eres. Pasa adelante, quiero orar por ti. Ya no más. Hoy tu vida cambia. Amado Dios, déjate encontrar. Déjate encontrar. Si hay otra persona, pasa adelante porque quiero orar. Ya déjate encontrar. Ya deja de correr. Amado Dios que estás en el cielo. Iglesia, levante su mano aquí hacia adelante. Padre nuestro que estás en el cielo, como iglesia, te damos gracias y le damos la bienvenida a todos estos siervos que han regresado a tu rebaño. Nos comprometemos como iglesia para orar por ellos y apoyarles a que ellos cumplan los propósitos que tú tienes para ellos. Les bendecimos, en el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Y la iglesia dice, amén y amén. Hermano, puede pasar a su asiento. Un aplauso. Dios te ama, iglesia. Aquí cada persona son personas de propósito. Pero déjate encontrar. Déjate que Dios te use. Bienvenido al rebaño. Aquí estamos para apoyarte, orar y crecer juntos en nuestra fe en Jesús. Y servir juntos a nuestro Rey Jesús. Vamos a orar por nuestras ofrendas y vamos a adorar el nombre de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias, Señor.
Gracias, Señor, y le damos la bienvenida a todas las personas que se han unido a tu rebaño. Amado Dios, ahora que hemos de recoger nuestros diezmos y nuestras ofrendas, Padre, sabemos que esto no es una obligación, es un privilegio que tenemos. Y gracias porque esta es una iglesia que sabe dar. Una iglesia que ha reconocido que todo te pertenece a ti. Y el día de hoy, Señor, pedimos que tú bendigas a cada persona que da en línea, a los que dan durante la semana y a los que van a pasar adelante para dar sus diezmos y sus ofrendas. Multiplica, Señor, este dinero para seguir avanzando tu reino en esta tierra y bendice la fuente de trabajo, bendice sus vidas. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Amén y amén. Podemos participar.